Entré al Sanatorio Santa Dalia ayer, aunque oficialmente dejó de existir en 1989, y lo primero que sentí no fue miedo, sino vergüenza, como si el edificio me reconociera y supiera algo de mí que ni yo mismo había querido admitir. La reja oxidada seguía cerrada, pero la cadena colgaba abierta, tibia al tacto, como si alguien hubiera pasado minutos antes. El aire era espeso, con ese olor a desinfectante viejo mezclado con humedad y óxido, un aroma que no pertenece a lugares abandonados, sino a sitios donde el tiempo se quedó trabajando. Cuando crucé el umbral, tuve la certeza absurda de que ya había estado allí, de que mis pasos no eran una intrusión, sino un regreso tardío. El pasillo principal estaba intacto, demasiado intacto, con el suelo ajedrezado aún brillante bajo la luz enferma de lámparas que no deberían funcionar. Cada paso producía un eco amortiguado, como si las paredes absorbieran el sonido para guardarlo, para usarlo después. Las puertas de las habitaciones estaban numeradas, algunas entreabiertas, y desde dentro salía una respiración lenta, colectiva, que no coincidía con ningún cuerpo visible. Intenté convencerme de que era el viento, pero el viento no respira con ritmo humano ni se detiene cuando uno se queda quieto para escuchar. Encontré un tablero de avisos cubierto de papeles amarillentos, y entre ellos, una hoja reciente, blanca, con mi nombre escrito a mano y la fecha del día anterior. No recordaba haberla escrito. No recordaba haber venido antes. Sin embargo, debajo de mi nombre, alguien había añadido, paciente reincidente. Sentí un nudo en el estómago, una presión que no era miedo sino reconocimiento, como cuando uno ve una foto antigua y entiende por qué la sonrisa era forzada. Empecé a notar detalles que no encajaban, cámaras que me seguían desde las esquinas, marcas de uñas en las paredes a la altura de los hombros, frases grabadas con objetos romos repitiendo la misma súplica, no nos den de alta. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía que el sanatorio no estaba vacío, sino suspendido en un turno eterno. Pasé por el ala B y escuché el arrastre de camas, el tintinear de instrumentos, un murmullo clínico que enumeraba síntomas como si fueran pecados. Alguien me habló desde una habitación cerrada, usando mi voz, recordándome episodios de mi vida que nunca conté a nadie, fracasos que enterré con cuidado. Sentí que el edificio me estaba desnudando por dentro, capa por capa, hasta dejar solo la parte de mí que necesitaba ser encerrada para que el mundo funcionara mejor. Cuando llegué al final del corredor, vi el cartel torcido que decía Santa Dalia, Unidad de Observación Permanente, y entendí por qué nunca encontré registros de altas médicas. Este lugar no cura, clasifica. No abandona a los pacientes, los archiva. Y mientras la puerta se cerraba sola a mi espalda, con un clic suave y definitivo, supe que el sanatorio no había sido clausurado en 1989. Solo había aprendido a esperar. Me desperté en una cama de hierro con correas en las muñecas y los tobillos, la piel entumecida y la boca seca, como si hubiera gritado durante horas sin recordar el sonido. La habitación era blanca hasta el exceso, un blanco sucio que no reflejaba luz sino cansancio, y olía a sudor antiguo mezclado con químicos agresivos. Sobre mí, una lámpara circular me apuntaba como un ojo abierto, y por un segundo tuve la certeza de que llevaba días allí, de que entrar ayer había sido solo la última versión aceptable de una historia mucho más larga. Intenté moverme y las correas respondieron tensándose, como si alguien del otro lado estuviera atento, esperando ese gesto exacto. Del fondo de la sala emergió una figura con bata, sin rostro definido, como si la sombra se negara a comprometerse con una identidad. No caminaba, se deslizaba. Comenzó a hablar con voz baja y clínica, enumerando mis pensamientos recientes, mis dudas, mis impulsos más oscuros, anotándolos en una carpeta que llevaba mi nombre estampado en relieve. Cada frase terminaba con la misma observación, persistente. Me explicó que Santa Dalia no trataba enfermedades, sino patrones, y que yo había demostrado una y otra vez la incapacidad de adaptarme al silencio interior que el mundo exige para funcionar. Empezaron las pruebas sin aviso. Luces que se apagaban de golpe, dejando la habitación sumida en una oscuridad total durante segundos interminables, seguidos de grabaciones de voces que conocía demasiado bien. Mi madre, antiguos amigos, personas que había perdido, todos repitiendo frases inconclusas, reproches que jamás se dijeron en voz alta. El dolor no era físico, era una presión en el pecho, una sensación de hundimiento lento, como si me obligaran a revivir cada recuerdo hasta que dejara de doler por puro agotamiento. Cuando pedí que pararan, alguien escribió en la carpeta, negación activa. Entre sesión y sesión, me dejaban solo con el sonido del sanatorio respirando a mi alrededor.
Escuchaba golpes lejanos, risas que se convertían en llanto, oraciones murmuradas por bocas que ya no creían en nada. En la pared frente a mí, alguien había escrito con sangre seca una advertencia torpe: si recuerdas quién eras, empeora. Intenté aferrarme a mi nombre, a mi vida antes de cruzar la reja, pero cada vez que lo hacía, una sirena corta se activaba y la voz sin rostro regresaba para recordarme que la identidad es solo otro síntoma resistente. Al final del día, o de la noche, aquí el tiempo no tenía jerarquía, me soltaron las correas y me ordenaron ponerme de pie. Mis piernas temblaban, no por debilidad, sino por una extraña sensación de obediencia aprendida. Antes de sacarme de la habitación, la figura se inclinó y me susurró algo que todavía me quema por dentro: no te preocupes, nadie entra aquí por primera vez. Mientras avanzaba por el pasillo rumbo a una sala que no reconocía, entendí que el verdadero castigo de Santa Dalia no era el encierro, sino la lenta certeza de que, incluso si algún día salía, ya no habría nada en mí que quisiera hacerlo. Me llevaron a la sala de evaluación continua, un espacio circular sin esquinas donde el eco no tenía dónde esconderse, y supe de inmediato que ese lugar estaba diseñado para quebrar la noción de refugio. Las paredes estaban cubiertas por espejos opacos que no reflejaban imágenes completas, solo fragmentos deformados de mi cuerpo, como si el sanatorio se negara a devolverme una versión coherente de mí mismo. Me sentaron en una silla anclada al suelo y ajustaron un aro metálico alrededor de mi cabeza, no para inmovilizarla, sino para obligarme a mantener la mirada al frente, donde una luz pulsaba con una cadencia que parecía sincronizarse con mi respiración. Cada vez que cerraba los ojos, la luz se intensificaba, castigando incluso la intención de escapar hacia adentro. Comenzaron a hacerme preguntas que no buscaban respuestas, sino reacciones, recuerdos que yo creía insignificantes, decisiones mínimas que había tomado sin pensar, silencios que había elegido para no enfrentar conflictos. Cada respuesta que daba era seguida por un sonido seco, una especie de chasquido, y una anotación invisible que sentía marcarse dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que no estaban evaluando mi cordura, sino mi capacidad de soportar la contradicción de existir sabiendo que cada pensamiento podía ser usado en mi contra. El sanatorio no quería curarme, quería enseñarme a desconfiar de mí mismo con una precisión quirúrgica. En uno de los espejos apareció un hombre que reconocí demasiado tarde. Era yo, pero no como me recordaba, sino como había sido en mis peores momentos. Derrotado, resentido, con esa mirada opaca de quien ya se ha rendido por dentro. No hablaba, solo me observaba con una calma insoportable, como esperando que aceptara algo evidente. La voz sin rostro volvió a susurrar desde algún punto imposible del techo, explicándome que esa era la versión de mí que siempre regresaba a Santa Dalia, la que nunca lograba adaptarse al mundo exterior, la que encontraba en el encierro una forma de coherencia que la libertad le negaba. Perdí la noción del tiempo mientras las sesiones se repetían, cada una arrancándome una capa distinta de resistencia. Empecé a dudar de mis recuerdos más básicos, si realmente había una vida antes del sanatorio, si la reja oxidada había existido o si era solo una narración que me inventé para justificar el encierro. En un momento de lucidez dolorosa, entendí que la mayor crueldad de Santa Dalia no era lo que me hacía, sino lo que me permitía pensar, la idea de que quizás yo había pedido estar allí, que tal vez había firmado mi ingreso con alivio, cansado de fingir normalidad en un mundo que nunca me había sentido propio. Al final de la jornada, uno de los espejos se volvió transparente y vi a otros pacientes observándome desde el otro lado, todos con la misma expresión vacía, todos sosteniendo carpetas idénticas a la mía. No había compasión en sus miradas, solo reconocimiento, como si estuvieran presenciando una etapa que ya habían superado. Cuando la puerta se cerró y me dejaron solo otra vez, una frase apareció lentamente grabada en el espejo frente a mí, como escrita desde dentro del vidrio: la adaptación completa ocurre cuando dejas de querer salir. Y por primera vez desde que entré a Santa Dalia, sentí miedo no de quedarme, sino de que esa frase empezara a tener sentido. Comenzaron a llamarme por un número antes de que yo aceptara dejar de corregirlos. Al principio me irritaba, luego me cansó, y finalmente me produjo una calma extraña escuchar cómo mi nombre se iba borrando de la rutina clínica. El número era más simple, más manejable, menos cargado de recuerdos inútiles. Me trasladaron a un pabellón inferior donde la luz nunca se apagaba del todo, una penumbra constante que impedía el descanso profundo, con él, cualquier posibilidad de soñar con otra cosa que no fuera Santa Dalia. Allí entendí que el cansancio no era un efecto secundario, sino el método principal: un cuerpo agotado no discute, una mente exhausta acepta.
Las terapias se volvieron más sutiles y, por eso mismo, más crueles. Ya no había gritos ni sirenas, solo conversaciones largas, amables, diseñadas para hacerme dudar de cada límite interno. Me explicaban, con paciencia quirúrgica, porque mis reacciones eran desproporcionadas, porque mi necesidad de escapar era una forma de violencia hacia los demás. Empecé a sentir culpa por desear salir, como si la libertad fuera un capricho egoísta que ponía en riesgo la estabilidad del lugar. Cuando asentía, cuando admitía que quizás tenían razón, anotaban algo y sonreían sin alegría. Una noche, si es que aquí existe la noche, me permitieron caminar solo por el corredor central. No había cámaras visibles, pero sabía que cada paso estaba siendo registrado, evaluado, comparado con versiones anteriores de mí mismo. Pasé frente a habitaciones abiertas donde otros pacientes permanecían sentados, inmóviles, mirando un punto fijo en la pared. Algunos murmuraban frases incompletas, otros repetían números, fechas, nombres que ya no significaban nada. Al cruzar sus miradas, ninguno pidió ayuda. Eso fue lo que más me perturbó, no querían salir. O peor aún, ya no sabían que existía una fuera. En el archivo médico encontré mi carpeta multiplicada en versiones distintas, cada una describiendo una posible evolución de mi conducta. En algunas, yo me resistía hasta quebrarme, en otras, aceptaba rápido y me convertía en colaborador, en la más delgada, casi vacía, figuraba una palabra escrita en rojo, integrado. Comprendí que Santa Dalia no esperaba resultados, sino opciones, y que todas conducían al mismo lugar. El sanatorio no fallaba porque no intentaba curar, optimizaba. La última sesión de ese ciclo terminó sin ceremonia. La voz sin rostro me preguntó, con un tono casi humano, si aún deseaba irme. Abrí la boca para responder y sentí el peso de todas las noches sin descanso, de todas las verdades suavizadas, de todas las culpas aprendidas. Pensé en el mundo exterior como en una habitación demasiado luminosa, demasiado ruidosa, donde tendría que explicar quién era y por qué había desaparecido. Cerré la boca. Asentí lentamente. La carpeta se cerró con un golpe seco y alguien escribió la fecha junto a mi número. En ese instante entendí que Santa Dalia no te encierra cuando entras, sino cuando aprendes a quedarte. El día en que dejaron de vigilarme fue cuando comprendí que el proceso había terminado. Nadie me escoltaba por los pasillos, nadie corregía mi postura ni mis silencios, y las puertas se abrían antes de que yo tocara. Esa libertad mínima, administrada con precisión, era más efectiva que cualquier encierro previo. Empecé a anticipar las rutinas del sanatorio como si fueran pensamientos propios. Sabía cuándo caminar, cuándo detenerme, cuándo bajar la mirada para no provocar una pregunta innecesaria. Santa Dalia ya no me hablaba, pensaba a través de mí. Me asignaron tareas simples al principio: ordenar archivos, acompañar a pacientes nuevos, explicarles las normas con una voz calma que yo mismo habría obedecido semanas atrás. Me sorprendí repitiendo frases que antes me habían herido, justificándolas con una convicción suave, casi protectora. Cuando alguno preguntaba por la salida, sentía una incomodidad real, como si me pidieran que recordara un sueño infantil que ya no tenía sentido. Les decía que el sanatorio era temporal, que todo era por su bien, y una parte de mí creía cada palabra. Una madrugada encontré la reja principal abierta de par en par. El aire exterior entraba frío, limpio, violento. Di un paso y el cuerpo me respondió con náuseas, con un pánico físico que no tenía nombre. Afuera todo parecía demasiado grande, demasiado indefinido, como un espacio sin instrucciones. Me quedé allí varios minutos, temblando, esperando sentir algo parecido a deseo. No llegó. Lo único que apareció fue una certeza agotadora: afuera no había protocolos, y yo ya no sabía funcionar sin ellos. Regresé al interior sin que nadie me lo pidiera. En el pasillo, un paciente recién ingresado me observó con ojos desesperados y entendí que estaba viendo en mí su futuro inmediato. Quise advertirle, decirle que no se adaptara, que no creyera, que resistiera incluso cuando doliera, pero las palabras no salieron. En su lugar, le indiqué el camino a su habitación y ajusté la luz para que no durmiera del todo. Él me dio las gracias. Ese fue el momento exacto en que algo terminó de romperse. Ahora escribo esto desde una oficina sin ventanas, archivando informes con fechas que no coinciden con ningún calendario real. En la última página de mi carpeta, alguien añadió una nota final: alta administrativa. No significa salida. Significa utilidad. El sanatorio Santa Dalia no cerró en 1989 porque nunca fue un lugar, sino un método, y ayer no entré por primera vez.
Ayer simplemente recordé porque siempre vuelvo.